Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y compañeras, ¿cómo les va? Muy contento de arrancar un nuevo episodio de Rosca y Tinto. Hoy para hablar un poco de la cuestión nacional, venimos tratando temáticas diversas, se viene sumando gente de todo el país, gente de distintas provincias, incluso gente de alguna que otra nación que nos escribe en los comentarios. Muchísimas gracias por el cariño. Tratamos de responder todo lo que nos llega, también nos llega mucho a Instagram. Pero bueno, estamos muy contentos porque está creciendo el canal, está creciendo la plataforma. Los invitamos, por supuesto, a que se suscriban al canal de YouTube, que aprieten la campanita para que les lleguen los videos. Y naturalmente, si ustedes pueden, en las medidas de sus posibilidades, aportar a este proyecto que es 100% a pulmón, es 100% militante y que busca difundir el pensamiento nacional, también se los agradecemos. Por el precio de una cerveza ustedes pueden estar aportando a este proyecto, así que muy humildemente y de corazón se los pedimos y naturalmente se lo agradecemos. Bien, hoy no tenemos por ahí imagen, así que aquel que esté cocinando, que esté haciendo alguna cosa, va a poder poner el video y escuchar solamente porque es audio. No trajimos hoy una diapositiva con distintas imágenes, pero sí queremos presentar un tema, por supuesto, como cada semana, que tiene que ver con el pensamiento nacional de forma amplia y cómo esta narrativa, cómo esta tradición política puede aportar a la reconstrucción de mayorías. La verdad que yo un poco lo vengo pensando. El otro día, cuando ocurrió lo de Cristina, estuve en la plaza aquí en Rosario, un poco se lo contaba la vez pasada. Y bueno, uno en algún punto ve las mismas caras de siempre, ve que en su mayoría eran agrupaciones políticas. Además, una plaza que no estaba llena, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Lleno de banderas, de eslogan y demás, pero no se veía por ahí al sujeto trabajador. De hecho, yo lo comentaba, cuando salía de la plaza y caminaba hacia mi casa, ese día jugaba la Argentina, veía que en los kioscos la gente estaba tomando cerveza, estaban charlando entre ellos, otros laburando, el Rappi andando en bici por la calle, como si medio no hubiera pasado nada. Bueno, yo caminando venía pensando, che, loco, ¿qué le pasó al peronismo? Que meten preso a su principal líder, por así decirlo, y el partido del pueblo, ¿no? O en teoría el partido del pueblo. Y la gente inmutable, incluso hasta poco odio. Estoy hablando de la provincia de Santa Fe, quizá en Buenos Aires se está dando otra dinámica. Ya hablamos el capítulo pasado que el kirchnerismo se volvió también un fenómeno muy del AMBA, muy del conurbano, y quizás allí se esté dando otra dinámica y acá en las provincias no. Pero bueno, me parece que hay que pensar cómo reestructurar una nueva mayoría, porque la perdimos, compañeros. El que no tenga claro esto no tiene claro el panorama político nacional. Perdimos la mayoría que históricamente acompañó al peronismo. Es decir, que el pueblo argentino elija a Milei, que el peronismo, partido que sacaba 60% de los votos en un montón de épocas, pierda, o 50, 54 en 2011, pierda con el presidente más desquiciado de la historia, pero no solo desquiciado, un peligroso, digamos, porque en política internacional lo que hoy está haciendo con respecto a Medio Oriente es un peligro total, no es joda la política internacional. Bueno, nosotros perdimos con ese mamotreto y eso nos hace una pregunta, bueno, nosotros, o en primer lugar, o quiero decir, el pueblo, ¿está con nosotros? O quizá nosotros estamos con el pueblo. Me parece que es una buena pregunta. ¿El movimiento nacional justicialista, el peronismo, está con el pueblo? ¿O solo somos un grupo de organizaciones y un partido de la efeméride? ¿No? Como era el radicalismo. El radicalismo, a partir de cierto momento, yo le diría a partir de la década del 30, algunos pueden... Bueno, se convirtió en un partido de efemérides, ¿no? De recordar. Y yo a veces siento que nosotros somos eso. En vez de ser dinamismo, de ser movimiento, de ser proyección hacia el futuro, nosotros somos un partido de la efeméride, que no está mal recordar, ¿no?, las distintas fechas históricas, mitológicas que tenemos en nuestra historia, que también hacen a la potencia y a la identidad. Pero no nos podemos quedar en eso. Si nos quedamos en eso, vamos muertos. Nosotros tenemos que expresar a la sociedad de hoy en día. Y me parece que no lo estamos haciendo. Hay una frase muy interesante en la película del Mono Gatica de Leonardo Fabio. El Mono Gatica fue un boxeador que peleó
durante la década del 40, época del peronismo, década del 50 también, un fenómeno, un animal, un tipo que salió muy de abajo y que la rompía, era excelente boxeando, y que se había hecho amigo de Perón, y que era peronista, ¿no? Y bueno, llega la fusiladora en el año 55, y naturalmente lo expulsan de la Asociación Profesional de Boxeo, lo mandan a que pelee de forma amateur. Medio como, en algún punto como exiliarlo, ¿no? Pero de otra manera, dentro del deporte. Y viene el representante a comunicarle esta noticia, luego del golpe a Perón, le dice, che, mono, no podés pelear más. Y el mono le dice, pero si yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista. Y es excelente esa respuesta, ¿no? Desde una inocencia, pero desde el germen de lo popular, ¿se entiende? Es decir, no se interpretaba el peronismo como unas categorías, como un espacio político que articulaba distintos pensamientos y distintas teorías y que te exigía ser un sangre azul con determinadas características para formar parte. No. Ser peronista era amar a tu vecino, amar a tu prójimo y amar a la patria. No se exigía más nada. Amar a tu vecino, amar a tu prójimo y amar a la patria. Y me parece que hoy nos volvimos un movimiento que elige que ha formateado un identikit de un militante, de un prototipo de militante que tiene que ser pro aborto, que tiene que ser garantista, que tiene que condenar el lawfare, ¿no? Una cantidad de cosas que, bueno, quizás las masas populares, en realidad todos los laburantes que hoy estamos trabajando de 10 a 12 horas para llegar a fin de mes, no estemos, puedo ser una particularidad porque me gusta mucho la política, me gusta leer, formarme, qué sé yo, pero la gran mayoría no está pensando en las categorías políticas que nosotros queremos inculcarle al pueblo. Y más cuando después hay hipocresía, porque se anunciaba el fin del patriarcado y después nos enteramos que ese tipo golpeaba a la mujer. Entonces digo, ¿desde qué altura moral viene el peronismo, el partido del pueblo, a exigirle a su gente que sea de determinada manera? Y si no, no puede formar parte de nuestra fuerza política. Es realmente insólito. Entonces, a partir de todo este análisis, este diagnóstico, que tiene que ver también con una debilidad propia del movimiento justicialista. O sea, que hoy Cristina vaya en cana no habla solamente de una cuestión judicial, que la Corte está podrida, que es corrupta y demás, la persecución. Habla también de una embestida a un proceso político y a un proyecto político que está débil. Tiene que ver también con una disputa, como si esto fuera la guerra, ¿no? Digo, cuando un ejército está débil, está amainado, no tiene capacidades, no tiene municiones, no tiene armas, sus soldados están desmoralizados, ¿qué hace el enemigo? Y naturalmente lo ataca, aprovecha. Bueno, el peronismo está totalmente en una situación de debilidad, que se nota no solo en la pérdida de elecciones, se nota en los armados, se nota en los cuadros políticos, se nota en la falta de cuadros, ¿no? Que contagien, que enamoren. Se nota en la falta de un proyecto estratégico, no hay proyecto. Entonces, hay una debilidad tal, se nota, compañeros, en la cuestión numérica. Somos cada vez menos los que estamos en la militancia político-partidaria. La gente me parece que los que están participando están en otros lados. Están en clubes, están en escuelas, están en asociaciones civiles o están armando un merendero. Pero muchos no quieren saber nada con la política. Entonces, digo, si nosotros no somos conscientes de esto y si nos armamos toda una pantonimia para creer que somos los más populares, bueno, vamos a ir al muere porque no tenemos un diagnóstico claro y vamos a tomar malas decisiones. Y el pueblo es el 100% de los argentinos. No somos el 20% o el 30% que adherimos a una cierta doctrina o ideología. No. Entonces digo, replanteemos y repensemos el lugar en donde estamos para proyectar poder a futuro. Porque a mí la foto del otro día, después del encarcelamiento, me encantó. La cantidad de dirigentes que se puedan juntar, que pueda estar Moreno, que esté Grabois, que estén... Sí, todo bien. ¿Qué va a pasar después del miércoles? Hoy es martes, estoy grabando día martes. ¿Qué va a pasar después de mañana? Que es la gran marcha, ¿no? A favor de Cristina y en contra de su encarcelamiento. ¿Qué va a pasar con el proceso político? ¿Se va a dar esa tan mentada unidad? Y si se da esa unidad, ¿para qué?
¿Cuál es el proyecto político de todos esos tipos, de todos esos dirigentes que se juntaron el otro día? ¿Hay proyecto político o no lo hay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Llegó la hora de los predicadores. Llegó la hora de los predicadores. Nosotros, desde abajo, que hoy no tenemos mucha voz. Yo quizá tengo un micrófono, una camarita, un Instagram con un par de seguidores. Ustedes tendrán su influencia en su lugar de acción, en el club, en la escuela, en su lugar de laburo. Quizá alguno que me esté viendo también genera contenido en redes, o tiene un streaming, o lo que sea. Bueno, nosotros tenemos que salir a predicar. Tenemos que salir a predicar que el peronismo necesita un proyecto de país, que necesita volver a enamorar al pueblo y que necesita cambiar lógicas de construcción política. Si sigue primando la lógica del dedo, si sigue primando la lógica sectaria, si sigue primando un montón de la lógica de la ineficiencia estatal, si siguen primando toda esa cantidad de cosas, no vamos a llegar, no vamos a enamorar a nadie y nos vamos a volver un partido cada vez más chico y un partido de las efemérides como el radicalismo. Nos vamos a morir por dentro. Entonces digo, estamos en una encrucijada histórica. Por eso, volviendo, es el momento de los predicadores. Tenemos que salir a predicar, pero no solo predicar hacia afuera, fundamentalmente predicar hacia adentro e hinchar las bolas constantemente de que el peronismo necesita un proyecto de nación, de que el peronismo necesita articular formas de involucramiento con nuestro pueblo diferentes, que tenemos que salir a caminar, que tenemos que salir a escuchar a la gente, que tenemos que escuchar los problemas que tiene la gente, que tenemos que dejar todo en manos de focus groups o de encuestas o de papers científicos y caminar, ir al barrio, escuchar un poquito más. No es tan difícil la política. Es a veces más sencilla de lo que nosotros creemos, pero hay que empezar a ponerlo en práctica. A partir de todo esto, se hizo un poco larga la introducción. Naturalmente yo vengo también enojado, como pueden estar ustedes, no con nadie en particular. Y el otro día estuve en la plaza bancando a Cristina, para que nadie especule con cosas. No, pero sí me parece que hay que tener claro dónde estamos parados y desde dónde construir una alternativa. Si no, vamos a estar viendo una película que no es, como le pasa a un montón de dirigentes. Bien, pasando al tema de hoy, cuestión nacional, dijimos, necesitamos volver a enamorar con un proyecto claro, con una narrativa clara. Me parece que hoy, a partir del daño que se le ha hecho al movimiento peronista, está costando hablarle a la gente desde lo partidario. Es decir, a nosotros a veces nos quieren reducir solo a lo partidario. Y Perón decía, nuestra doctrina es bien amplia y tiene que ver con un movimiento y tiene que ver con algo que es nacional. Entonces, a veces ayer fui a recorrer un pueblo acá de la provincia, Acebal, y un compañero me decía, pero yo en la fábrica voy y intento hablar con mis compañeros y les digo, loco, pero lo que están haciendo con Cristina, y no quieren saber nada, me dice el tipo. Yo le digo, bueno, pero ahí está la victoria del enemigo también, rebajarnos, hablar de nombres. Cuando Perón decía, hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reducen a hablar solo de un dirigente político, ya perdiste la pelea. Porque hay un montón de prejuicios instalados en la gente donde ya la perdiste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a construir desde una categoría que sea más amplia, que sea más abrazadora. Y ahí yo creo que está el tema de lo nacional, la cuestión del nacionalismo, ¿no? Entonces, el nacionalismo me parece que nos permite articular de otra manera en esto que debemos enhebrar una narrativa. Pensemos que la cuestión nacional nos aporta distintos elementos para volver a generar una unidad dentro de nuestro pueblo. Y recuerden que Perón, cuando regresa después de 18 años de exilio, lo que viene a predicar es la unidad de la nación. De hecho, cambia la verdad, ¿se acuerdan? No hay nada mejor para un peronista que otro peronista, por la de no hay nada mejor que un argentino que otro argentino. Es decir, el abrazo con Balbín, ¿no? Es, la reconciliación nacional en pos de la liberación nacional. Viene a decir Perón, los argentinos nos tenemos que amigar porque estamos dominados por potencias extranjeras, por poderes extranjeras, y si no nos amigamos nos comen los de afuera. Entonces, unidad dentro de lo nacional. Naturalmente siempre va a haber una porción de la población que no va a estar con nosotros, que es la élite, la clase alta, la oligarquía, que se beneficia con el modelo de hambre. Pero luego, el universo
90% de los laburantes tiene que estar con nuestra fuerza. Sea peronismo, se llame de otro modo, pero digo, aquello que represente los intereses nacionales y del pueblo trabajador. ¿Se entiende? Entonces, el nacionalismo, primero, nos provee de un pasado común. Esto es importante. Nos provee de un pasado común que además está vinculado a la grandeza, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en las invasiones inglesas y la resistencia a las invasiones inglesas. Bueno, hay una potencia mitológica ahí, de un pueblo que se levantó contra la principal potencia mundial, que de hecho habla también de nuestra colonización pedagógica. Hay una sola película de la resistencia a las invasiones. Una sola película que es del año 50. Después nos hicieron más producciones culturales audiovisuales. Digo, para entender también la autoflagelación permanente en la que vivimos, ¿no? Respecto a lo que es nuestro país y a lo que es nuestra nacionalidad. Entonces, levantar un pasado que es glorioso. El cruce de los Andes de parte de San Martín. O sea, una hazaña histórica, ni siquiera Napoleón. Lo mismo con el peronismo, grandeza. Un pasado de grandeza, un pasado en donde se creía que podíamos ser potencia. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del Eternauta y la Nación en Armas? Bueno, ahí quedó claro. Hay una camada de militares, hay una camada de dirigentes políticos que creen que la Argentina puede ser potencia. La historia de Sabio, cuando se busca desarrollar la planta siderúrgica en Jujuy, ¿no? Porque Perón le dice a Sabio, en realidad es una conversación entre ambos, Sabio fue un pionero, pero la idea era desarrollar la industria del acero en nuestro país, que es la industria madre, que vos necesitás para hacer autos, para hacer municiones, para hacer barcos, para hacer aviones, para la construcción y demás. Bueno, para hacer potencia necesitamos acero. Se descubre un yacimiento en Jujuy, en Zapla, Jujuy, de hierro. Ustedes saben que el hierro es el principal insumo para fabricar acero. ¿Y qué hace Sabio? Dice, bueno, vamos a llevar adelante un alto horno acá para producirlo. Necesitamos carbón, necesitamos energía. ¿Qué pasaba? Nosotros importábamos la energía de Gran Bretaña. Y naturalmente los británicos dicen, ustedes están locos, ustedes yo no les voy a vender. Ustedes quieren hacer acero, yo ni en pedo les voy a vender carbón, mineral, para que puedan desarrollar su industria siderúrgica. Claro, porque íbamos a dejar de comprarle a ellos. ¿Qué hace Sabio? Manda a plantar un bosque de eucaliptus, de 11 millones de eucaliptus, en Formosa y Jujuy, cerca de la zona del Alto Horno, para proveer de carbón vegetal. En vez de carbón mineral, carbón vegetal, el que hacemos para el asado. Y con eso generar la energía para la fundición del hierro y para la fabricación del acero. Y con ese acero fabricar el pulqui, fabricar el auto justicialista, fabricar las miles de heladeras, de lavarropa. Digo, se pone en marcha la industria de la época del 40 y el 50. Entonces, fíjense la grandeza y la creatividad de un tipo que realmente creía que Argentina podía ser potencia. No nos venden carbón mineral. Bueno, nos la vamos a arreglar. Y nos arreglamos de una manera extraordinaria, que no existía a nivel mundial un proyecto de ese tipo. Sabio lo lleva adelante. Digo, el peronismo lo lleva adelante. Y así con un montón de obras magnánimas, que repito, que si quieren pueden ver el episodio de La Nación en Armas, porque ahí contamos mucho mejor cómo se desarrolla la infraestructura durante el peronismo y cómo realmente fue un movimiento revolucionario. Entonces, digo, lo nacional, no solo la historia del peronismo, la historia de San Martín, la historia de la resistencia a las invasiones inglesas, la historia de la resistencia a la invasión anglo-francesa durante la época de Rosas. Como que hoy venga China y Estados Unidos y se quiera meter en nuestro río Paraná, en realidad ya lo hace, ya lo controla, pero como que se quiera meter por las armas y nosotros, los criollos, los argentinos, los saquemos cagando. Bueno, eso fue lo que sucedió en el año 1845. Sin embargo, parece que no hay recuerdo de esto. Entonces, digo, ¿qué nos provee el nacionalismo? ¿Qué nos provee la causa nacional? Un pasado que es común y un pasado que es de grandeza. Después, la unidad. La unidad. Hoy, donde se hace una grieta por todo, donde parece que estamos divididos por todo, donde es muy difícil generar un marco simbólico que nos pueda unir a los argentinos, la cuestión nacional está y se evidencia con Malvinas. Malvinas es quizá uno de los únicos casos que permite la articulación de todo el pueblo, en donde todo el pueblo está a favor de recuperar las islas y donde todo el pueblo condena la ocupación de los británicos, ¿no? Entonces, el nacionalismo nos provee eso, el amor a la Argentina nos provee eso. Quedó en claro con el Mundial de Qatar 2022, 5 millones de personas, todos abrazados.
no hubo conflicto, todos en armonía. Entonces, volver a recuperar las grandes banderas que generan más abrazo que discordia, porque también yo creo que la grieta es un negocio para unos pocos, pero la gran mayoría salimos perdiendo con esta lógica de la grieta. Entonces, nos permite un marco de un pasado común, nos permite una unidad cultural a partir de la identidad. Los argentinos además somos muy identitarios, tenemos muchas cosas que nos podemos hacer reconocer de cara al mundo. El fútbol, el asado, una cuestión que tiene que ver con la creación, por ejemplo, de clubes de barrio. Eso es muy argentino. No sé si existen tantos clubes de barrio en otros países. Es algo muy de nuestro gen, de una comunidad organizada, que muchas veces entre vecinos ven un problema que es común, se juntan y crean un club de barrio o crean una asociación. ¿Se entiende? Hay gérmenes que están en nuestro pueblo, de nuestra identidad, que nos permiten a todos convivir. Y además, cuando uno se pone a hablar con el vecino, no desde un nombre de un dirigente, no desde un partido político, sino se pone a hablar con el vecino de los intereses que son comunes, más o menos todos coincidimos, más o menos todos queremos trabajar, más o menos todos queremos que nuestros hijos puedan ser felices, más o menos queremos seguridad, poder vivir en paz, no caminar y no saber si vas a estar vivo o no al día siguiente. ¿Se entiende? Son los mismos. El tema que la política o el negocio de la política hoy viene siendo generar la división en esos intereses que son comunes. Yo sé que esta es una sociedad heterogénea, pero digo, en grandes rasgos, los intereses, la felicidad del pueblo, más o menos significa lo mismo para todos. Poder vivir dignamente, poder tener un salario digno, que nuestra familia se pueda desarrollar, poder desarrollarnos plenamente, y no ver que nuestros compatriotas se están cagando de hambre o están durmiendo en la calle. Entonces, un pasado común, una unidad cultural, un destino compartido, porque más allá de algunos pocos que se vayan a vivir afuera, nosotros sabemos que nos vamos a quedar acá, vamos a morir acá, nuestros hijos, nuestros nietos van a ser argentinos. Entonces, tenemos un destino, un futuro que es compartido. Bueno, hay que pensar en esos términos también, porque la división, más en este contexto internacional, es peligroso, es sumamente peligroso. La balcanización, ¿se acuerdan que lo vimos en el episodio pasado? Donde yo hacía la pregunta, ¿la balcanización es posible? Bueno, aquel que no lo vio lo puede hacer. Mírenlo, porque estamos en un momento, una situación muy peligrosa en relación a lo que puede llegar a ocurrir en el futuro próximo. Entonces digo, volver a recuperar la idea de unidad en base a la nacionalidad. Tenemos un destino compartido, tenemos un futuro. Debe volver un pensamiento de trascendencia también. Naturalmente, cuando este individualismo neoliberal que está tan en boga nos hace creer que lo único que importa es nuestro ombligo, nosotros vivimos con una condición trágica que es la muerte, ¿no? Esto todos lo sabemos. Si solo somos nosotros, si solo es nuestro ombligo, si solo es nuestro progreso personal, cuando desaparezcamos, que va a ocurrir tarde o temprano, ya está, no quedó nada de nosotros, no quedó absolutamente nada, solo éramos materia. Pero si nosotros participamos de una causa que es trascendente, que tiene que ver con el amor a nuestra patria, a nuestra nación, a un movimiento que responde a los intereses del pueblo, bueno, no va a ser en vano haber vivido, porque van a seguir nuestros hijos, van a seguir nuestros nietos, porque además más atrás vinieron compatriotas que vienen luchando por lo mismo, así una larga cadena incluida en la historia de trascendencia del pueblo argentino. Entonces digo, destino compartido, pasado, unidad, destino compartido, y otra cosa que articula y que nos permite tener bien en claro el nacionalismo como una nueva narrativa para construir mayorías populares, es un enemigo, que en política siempre es necesario un enemigo, compañeros. Fíjense Milei cómo articuló toda una mayoría a partir de un enemigo claro, que era la casta, ¿no? Que eran los políticos, que eran los sindicatos, muy bien construido narrativamente, sin dudas, que también en algún punto se reflejaba en la realidad, ¿no? Más que nada con la bronca y el enojo que tenía la gente con la clase política, y de eso pudo hacer una mayoría que hoy le dio la presidencia de la nación. Bueno,
nosotros tenemos que lograr reconstruir una mayoría y para eso es necesario tener en claro, pero no solamente por una cuestión discursiva, sino porque el enemigo existe, el enemigo está y el nacionalismo nos permite articular un enemigo que en general es de afuera, porque la Argentina sigue siendo una semicolonia. La Argentina sigue siendo un país dependiente que está subordinado a los grandes centros de poder. No solo países extranjeros, que por ejemplo ocupan la hidrovía, sino también corporaciones mineras, corporaciones petroleras, que explotan nuestros recursos prácticamente sin nada a cambio. También el FMI, organismos multilaterales de crédito, el FMI, una deuda exorbitante, que fue establecida violando sus propios estatutos. O sea, el FMI sabe que nos cagó arriba de un puente y lo hace por una expoliación permanente, que nosotros tengamos que deberle permanentemente y así tenernos agarrados de las pelotas, como lo hace desde hace años y que esa historia que comienza en el año 55. Entonces digo, organismos multilaterales de crédito, fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, que controlan prácticamente todo nuestro sistema financiero, todo nuestro circuito de producción, todo nuestro circuito de distribución, el control de los recursos naturales, de parte de potencias, de parte de corporaciones. Es decir, hay todo un entramado extranjero que nos domina, donde Argentina sigue siendo una semicolonia y donde el objetivo de liberación nacional que Perón estableció en el año 73 está más vigente que nunca. Y después Malvinas, un tercio de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. ¿Ustedes se imaginan que venga de repente un vecino o un desconocido a su casa, se meta y ocupe el cuarto y la pieza, un tercio de todo lo que es su casa, y se quede ahí y no se vaya, y cierre con llave y viva ahí? ¿Se entiende? Digo, es súper grave la ocupación colonial de Malvinas, que no solo explota Gran Bretaña el petróleo y recursos ictícolas, sino que también proyecta poder hacia la Antártida, hacia nuestra Patagonia, hacia el Atlántico Sur. Entonces digo, ahí está la dominación extranjera. Malvinas es el elemento de dominación visible, porque lo podemos ver, porque hay un ejército, porque hay una base militar, porque hay una ocupación real que encubre un sistema de dominación invisible. El sistema de dominación invisible también existe en el continente, con nuestros recursos naturales, con nuestro sistema financiero, con nuestro flete. ¿Se entiende esto? Esto es clave. Entonces, el enemigo existe y hoy parece que el peronismo no tiene enemigos, o al menos está diferenciado. ¿Cuál es el enemigo para Sergio Massa? ¿Cuál es el enemigo para los desarrollistas, para Culfa y demás, que parece que el desarrollo va a venir en armonía y no una confrontación política? ¿Es el mismo enemigo que tiene Grabois o que tiene Cristina Kirchner o que tiene Moreno? Digo, ¿se entiende? No está clarificado el enemigo. ¿Por qué? Porque no está clarificado el proyecto de país. Dentro de un proyecto de país tiene que estar bien detectado cuál es el principal oponente político a combatir para generar un desarrollo. Entonces digo, el nacionalismo nos permite todo esto. Volvamos a hablar de Argentina. El pasado común, la unidad compartida, el destino compartido y también un enemigo claro, de cara a una reconstrucción que tiene que ser de mayoría para una liberación de nuestro pueblo. Ese es el gran deber que tenemos. Eso no se va a solucionar con una elección de acá a 2 años. No, porque puede llegar un gobierno que sea más afín. Pero si no está claro el proyecto de país, si no está claro cuáles son nuestros oponentes, va a estar muy difícil. Entonces, compañeros, llegó la hora de los predicadores. Lo que decía al principio, llegó la hora de los predicadores. Desde su laburo, desde la fábrica, desde el club, desde la calle, desde su agrupación, desde su streaming, donde estén haciendo patria, hay que hacer patria. ¿Se entiende? Donde estén militando, hay que ser predicadores de una nueva Argentina que tiene que ser grande, que tiene que estar liberada, que tiene que ser próspera, porque no va más. Digo, el nivel de deterioro que tiene este país es inaguantable. 40 años de deterioro con un oasis ahí de 10 años más o menos buenos, donde hubo crecimiento económico y demás. Pero la otra vez veía un dato. En el año 72 había 5 empresas cada 1000 habitantes. ¿Saben cuántas hay hoy? 0,8 empresas cada 1000 habitantes. O sea, es un desastre.
Fue el proceso desindustrializador más grande de la historia de la humanidad el que tuvo la Argentina. El nivel de aceleramiento, un país que era industrial, que tenía pleno empleo, donde no existía la pobreza. En realidad la pobreza no era estructural, por eso se llamaban las villas de emergencia, porque era una situación de emergencia, donde la persona rancheaba y vivía un mes hasta que volvía a conseguir laburo. Había pleno empleo, no existía la indigencia, y la pobreza era del 3-4% y no era estructural. Eso existió en la Argentina, década del 60, década del 70, y comienza el declive con el 76. Bueno, nunca más nos pudimos recuperar. Y el deterioro es cada vez mayor, la violencia es cada vez mayor, la inseguridad es cada vez mayor, la pobreza, los índices de indigencia, los índices de desindustrialización. Cada proceso neoliberal que viene te primariza más, te financiariza más, te deja más atado con la deuda. Entonces, compañeros, yo no digo esto y no hablo de estas cosas porque quiera ser influencer. Yo digo esto porque soy militante y porque estoy preocupado con el futuro de nuestra patria, de nuestros hijos. Entonces, llegó la hora de los predicadores, con organización política. No estoy hablando de la predicación de hablar solamente. Obvio, hay que predicar, hay que hablar, hay que escuchar al vecino, pero digo, eso acompañado de organización, porque solo con la organización vamos a generar presión hacia arriba para que puedan escuchar de que se necesita un proyecto político, que se necesita un proyecto de país y que la Argentina tiene un objetivo claro, estratégico, que es la liberación. Entonces, a difundir, a caminar, a escuchar. No esperemos que venga un Mesías, no va a venir de arriba. Yo sé que algunos se sientan representados con algún u otro dirigente, pero no va a venir de arriba, hay que laburar. Y si no viene de arriba, si no va a llegar el Mesías de la nada, y laburemos desde el barro. Esto va a ser de abajo para arriba. Si no hay un proceso real que sea de abajo para arriba, la Argentina va a seguir en el mismo pozo. Con gobiernos un poco mejores, gobiernos un poco peores, gobiernos que aumentan la asignación universal por hijo y le tiran polenta por la cabeza a la gente, pero la situación de fondo no cambia. Nosotros necesitamos un proyecto que sea revolucionario y que transforme la situación de fondo. No hay margen. Entonces, compañero, esto un poco hasta el día de hoy, pensamiento nacional, una narrativa, una forma de vivir, una forma de ser que nos va a permitir generar una reconstrucción de mayorías. Para llevar adelante un nuevo proceso político. Les agradezco a todos por estar presentes, por estar prendidos. Recuerden suscribirse, recuerden la campanita. Si pueden agarrar este video y compartirlo en grupo de WhatsApp, en Instagram, en donde sea, yo les súper agradezco. Porque nada, estamos buscando que crezca el mensaje. No, repito, no es la idea ni ser influencer, ni ser conocido, ni ser famoso. Pero creo que hay un mensaje que tenemos que dar, como lo dieron los primeros cristianos desde la catacumba siendo perseguidos. Bueno, ese mensaje tiene que circular. Y hoy tenemos el fenómeno de las redes sociales que puede ser perjudicial, pero en algunos puntos nos ayuda y esto puede correr y esto puede circular. Compañeros, les mando un abrazo grande. Recuerden que estamos lanzando el curso de Introducción a la Geopolítica Argentina. Se pueden anotar en el formulario que dejo abajo en la descripción. Suscríbanse, me pueden seguir a mí también en Instagram, a Rosca y Tinto, por supuesto. Y nada, para adelante, a no aflojar. Esta historia es súper larga, no perdimos nada todavía, pero hay que laburar, hay que ponerse a laburar. Les mando un abrazo grande y mucha suerte.